Pues un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a preguntarnos qué nos empuja a nosotros, a los europeos, a tener bebés. Vamos adentro con el vídeo, a ver hasta dónde llega este chiflado. ¿Qué nos empuja a la gente a tener bebés en una sociedad en la que no hay políticas sociales? Si nos preguntan a la gente, a la gente de a pie, a la gente normal como tú y como yo, pues diríamos que tener hijos, nos gusta tener hijos, pues porque deseamos disfrutar de ellos, porque es ley natural, ¿qué te diría yo? Pues tener descendencia para conservar nuestro linaje, crear vida, dejar continuidad sobre nuestras experiencias en pequeñas criaturas, o incluso pues tener a alguien que nos atienda para cuando seamos mayores. Y finalmente, por ahí podrían ir las cosas. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que en Europa no tenemos críos. No tenemos hijos. Hijas. No tenemos. ¿Y por qué? Pues podríamos decir a lo mejor que porque no nos dejan tenerlos nuestros políticos. O porque no nos deja tenerlos el nuevo sistema de vida impuesto. O los propios estilos de vida. O la fórmula en la que nos convencen en cómo tenemos que llevar la vida. Porque no sé si os habéis dado cuenta que ahora nos dicen cómo tenemos que hacerlo todo. Entonces, dentro del cómo hacer las cosas, no está incluido lo de tener niños. Con lo cual, no tenemos niños. No hay descendencia. Europa no se renueva. Claro, con todos los problemas que eso conlleva. Cada vez más gente mayor, los supuestos problemas que nos plantean nuestros políticos con el tema de las pensiones, que ahí habría mucho que decir. Es un verdadero problema de envejecimiento de la población, la desertización de nuestros pueblos, hasta los fuegos están relacionados, porque como no hay gente en los pueblos, no se cuidan los montes y entonces hay más combustible para que ardan los bosques. Es un problema muy grave, es un problema para afrontar y que supone la desaparición de una especie que es la especie europea. Evidentemente, los blanquitos de toda la vida tendemos a desaparecer porque no nos procreamos. Y es que nuestros estilos de vida impuestos por nuestra sociedad nos recortan el tiempo necesario para cuidar a los críos, para cuidar a los niños y a las niñas. Nos lo recortan. Entonces no tenemos tiempo para atenderles. Tantas horas de trabajo, tantas horas de estrés, sobre todo el estrés del trabajo. De aquí para allá, dejar el niño a los abuelos, dejarle en la guardería. No acabamos cuidándoles. Hay muchísima gente que tiene un trabajo y que tiene un trabajo ahora mismo normal, que es que no ve a los críos nada más que por la noche. Eso no es así, eso no está bien. Y después está el estrés, la ansiedad, la depresión, las preocupaciones por el dinero, el futuro incierto. Nos hace plantearnos si tener o no tener críos, evidentemente. Así todo dándole vueltas, esta situación solo ocurre en el mal llamado primer mundo, o sea, aquí en la zona europea. No sé si os habéis fijado, porque por ahí por África y en Asia y demás tienen familias numerosas, que es lo normal, tener familias numerosas. Y claro, resulta paradójico ver cómo en la parte donde tenemos más riqueza tenemos menos hijos y en la parte en la que hay más necesidad tienen más hijos. Es paradójico. Tampoco podemos negar que en esta parte del mundo algunos no tienen hijos por pura comodidad, por disfrutar de la vida,
o por disfrutar de un trabajo intenso, comodidad, egoísmo, que eso también es cierto, y todos conocemos a alguien en esa situación. Que por ejemplo en África y en Asia y demás tengan muchos niños, muchos dicen que es por falta de cultura. Vamos a ver, no creo que haga falta tener mucha cultura para saber que si tienes muchos hijos y no hay para darlos de comer, se mueren. O sea, que no creo que sea esa la causa que más explique esa situación. Podría ser. Yo soy una persona de pie y tampoco veo ni entiendo cuál es la situación y la cultura de ellos porque no los he visitado. Pero no creo que sea en cultura. Yo por lo menos opino eso. Hay muchos casos en esta parte del mundo, en Europa y demás, en que no se tienen niños, no se tiene descendencia, porque no hay para mantenerlos. Que es cierto, pasamos muchas necesidades y como unos críos complican mucho la situación económica, no se tienen. Y así todo, yo también pienso que yo, por ejemplo, tengo muchos tíos, tanto por partes de padre como por parte de madres. Entonces, en aquellos tiempos, y dentro de la zona que yo conozco, por ejemplo, la familia mía materna, mis tíos, que estamos hablando de la época de antes de la guerra y durante la guerra y después de la guerra, sí son muchos, sí se tenían muchos hijos y no había para comer. Por lo menos en Cantabria la situación para mantener a los hijos era completamente distinta. Por ejemplo, mis abuelos trabajaban los dos en las labores del campo, en las labores del ganado. Mi abuela, recuerdo que iba en mula a llevar el correo a un valle lejísimos con la mula y volvía y los críos, mis tíos, pues estaban pues desde que podían andar pues con el ganado, en los prados, pues donde estuvieran los adultos estaban los críos y si podían ya valerse pues trabajando, ayudando en la medida de lo posible. Y tenían muchos hijos. Y no había dinero para alimentarlos, porque lo único que había para alimentarlos era lo que se producía en casa y no todo. Porque, por ejemplo, en mi casa, yo recuerdo cuando ya yo era pequeño, el ganado, las vacas, la carne de las vacas nuestras de casa no se probaba. Esa se comía una vez al año en plan fiesta, igual que el cordero. Y había ovejas, pero el cordero no se probaba. Allí se comía los lunes garbanzos, los martes alubias, los miércoles lentejas, los jueves volvíamos a empezar y el domingo un arrocete. El pescado ni se cataba porque es un pueblo de interior. Entonces, pero éramos muchos. En mi casa recuerdo cuando yo era pequeño que éramos 11 allí metidos. Vale que los hogares eran de otra manera. ¿Quién cuidaba a los críos? Pues en aquellas épocas yo no he vivido el tema del machismo. Sí, hombre, hay que ponerse en contexto, estamos hablando de tiempos diferentes, pero la casa en sí, vamos a ver, el que llegaba a casa y no habría nadie porque cada uno se dedicaba a unas tareas, se hacía la comida. Y para alimentar a los críos, pues alguien hacía la comida para todos y el limpiar la casa aquello era relativo, tener en cuenta que en mi casa vivían las vacas con nosotros, las vacas que eran nuestro sistema de calefacción central. Con lo cual, el tema de tener curiosa y bonita y cuidar la casa y limpiarla, esas cosas se hacía lo normal, lo justo y lo necesario. Porque es imposible mantener una casa donde hay animales. En mi casa había de sistema de calefacción central 10 vacas y a la parte de atrás estaba la paja que también daba calor por la parte de atrás y encima alimentaba a las vacas y estaba el cerdo. Chón, como se llama en mi tierra, y después estaban los perros y estaban los gatos, cada uno trabajando, todos trabajaban, los perros para las ovejas y los gatos para cazar ratones y todo lo que tenían que hacer, ahí todo el mundo trabajábamos, pero éramos muchos. El caso es que en este mundo de la globalización, nuestro aislacionismo nos impide saber cuál es, por ejemplo, la verdadera forma de vivir de la gente de África y de la gente de Asia. O sea, estamos muy interconectados, pero realmente no sabemos cómo hacen para mantener allí a las familias.
Nuestro amado globalismo, que debiera de servir para entendernos en las distancias, o sea, entender ellos el porqué de lo nuestro y nosotros el porqué de lo de ellos, es todo lo contrario, es un auténtico aislacionismo. Será, como dije en un vídeo anterior, por ver mucho porno. Entonces, razonado esto del globalismo y el conocimiento que tenemos de las situaciones existentes en el mundo, yo me pregunto, ¿dónde está la incultura? ¿Aquí? ¿Allí? Al final, a lo que se reduce esto es que nosotros no tenemos hijos y ellos sí, con lo cual esto se vacía, aquello se llena. Esa es mi conclusión, no quiero ir más allá. Familia, un abrazo grande.